Hola, buenos días compañeras y compañeros. Mi nombre es Ronaldinho Pañao y Aranga. Hoy les voy a explicar sobre el tema de, del túnel de Ernesto Sábato. En el primer capítulo, Juan Pablo Castel, que es un pintor quien es responsable de haber matado a María Iribarne, dice una frase: todo pasado fue mejor. No era cierta, y menos en su caso, ya que cuando pensaba en su pasado siempre recordaba las cosas malas. Él piensa que los criminales en cierta forma son inofensivos, que ayudan a limpiar la sociedad de individuos perniciosos. Juan Pablo expresa que el mundo es horrible y que lo demostraría con el caso de un pianista, pero en un tono de duda hablaría de ello si le queda tiempo. En el capítulo 2, Juan Pablo anuncia que relatará la historia del crimen que cometió. La contará según él, no por vanidad. No le importa que las demás personas crean lo que quieran. Se presenta a sí mismo como un ser humano de carne y hueso como cualquier otro. Recuerda a su mamá y que cuando era niño creía que su madre no tenía defectos, pero después de que ella murió, se dio cuenta de algún modo de su falibilidad, descrita por él como vanidad. El protagonista expresa su deseo de ser entendido al menos por alguien. Él piensa que es muy difícil y que la única persona que la entendió fue precisamente a quien asesinó, o sea, María. En conclusión, en este capítulo Juan Pablo dice que todos tienen un poco de vanidad. En el capítulo 3, el protagonista declara que todos saben que él asesinó a María, que nadie sabe cómo fue la relación entre ellos y cómo planeó su muerte. Describe la presentación de un cuadro titulado Maternidad en un salón de primavera en el año 1946 en Buenos Aires, Argentina. Las personas que pasaban miraban el cuadro, pero no se fijaban en una ventanita que había en la parte superior izquierda del cuadro, en la cual había pintado una mujer que miraba hacia el mar. Todos miraban solo la imagen en primer plano porque creían que ese pequeño detalle era únicamente un adorno, pero una mujer pasó y miró el cuadro fijándose en esa escena de la ventanita, la cual después de un rato desapareció entre la multitud. Cuando Juan Pablo sintió miedo, pero sin saber el porqué de esa sensación. De ahí en adelante todos los días se dirigía al salón para ver si reconocía a la mujer, pero no volvió a verla, y desde ese momento él solo pensaba en ella y en volver a verla, y también de algún modo se lo pintaba para ella. En el capítulo 4, el protagonista relata el día que encontró a dicha mujer en un salón y de su incapacidad para poner en práctica lo que había pensado en ese caso en el encuentro. También relata la lucha mental en él mismo por tratar de acercarse a dicha mujer. En este capítulo, Pablo menciona a un amigo suyo, que es el doctor Prato, a quien describe como algo vanidoso desde su perspectiva artística. En el capítulo 5 se puede ver a Juan Pablo como alguien tímido. Tiene una lucha mental, ya que él piensa en la imposibilidad de encontrar a María y de iniciar él mismo una conversación con ella, así como también su miedo de no poder entrar en contacto con el interior de ella como persona. En el capítulo 6 se relata nuevamente un encuentro informal de Juan Pablo y María en la compañía, el cual culmina cuando él se retira por haber creído que estar equivocado en cuanto a ella. Al poco tiempo, ella lo alcanza y le habla acerca del detalle por el cual él se había interesado en ella, la ventanita del cuadro, y le dijo también que ella recordaba esa escena constantemente. Después de decir eso, salió corriendo nuevamente a la compañía. Sobresale la alegría del protagonista por sentir cercanía emocional y algo de comprensión por parte de María. Él ya sabe dónde ubicarla. En el capítulo 7, Juan busca y espera a María infructuosamente en la compañía, pensando y descartando estas tres posibilidades. Uno, que ella estaba realizando una diligencia muy larga y aún no había salido, en ese caso debía esperar. Dos, que antes de hacer diligencia había salido a dar una vuelta, entonces también convenía esperar. Tres, que ella tuviera un empleo ahí y entonces debía esperar hasta la hora de la salida del personal. En el Capítulo 8. Juan Pablo Castel vuelve deprimido por haber visto
a María Iribarren después de tanto tiempo de espera, pensando que no perdería a la única persona que había comprendido su pintura. En mente tenía dos posibilidades: que ella entró a la oficina para hacer una gestión o trabajaba allí. Si es que ella trabajaba allí, al día siguiente volvería a la oficina a trabajar. O si es que ella fue a hacer una gestión, seguramente decidió dejar la gestión para el otro día. Aunque también había la posibilidad de que la gestión había sido hecha mientras él llegaba al edificio y subía en el ascensor, es decir, que se habían cruzado. Pero él descartó esta última idea, ya que pasó muy poco tiempo y era improbable que se hayan cruzado. Así que se aferró a las dos primeras posibilidades con desesperación. Capítulo 9. Al otro día, Castell llegó muy temprano a la compañía T y estaba parado frente a la puerta. Entraron todos los trabajadores, pero ella no apareció. Era claro que ella no trabajaba allí. Pero Castell pensó que quizás enfermó y por eso no fue a trabajar. O quizás iría más tarde por alguna gestión. Así que decidió esperarla toda la mañana en el café de la esquina. Ya eran las 11:30 cuando la vio salir del subterráneo. Se levantó y fue a su encuentro. La agarró del brazo con fuerza y sin decirle nada la jaló hacia la plaza. 2 cuadras más allá, ella preguntó: ¿A dónde me llevas? A la Plaza San Martín. Tengo mucho que hablar contigo, le respondió. Al llegar a la plaza, se sentaron en un banco aislado. Allí Castell le preguntó: ¿por qué huyó? Ella respondió: no sé. También quería huir ahora. Pero Castell le apretó el brazo y le dijo: prométame que no se irá nunca más, la necesito mucho. Ella no respondió y desvió su mirada hacia un árbol. Castell insistía preguntándole por qué no hablaba. Ella respondió sin dejar de mirar el árbol: yo no soy nadie, usted es un gran artista, no veo para qué me puede necesitar. Castell solo gritó: le digo que lo necesito, ¿me entiende? Luego pensó: ¿para qué la necesito? No se había puesto a pensar en eso, más bien había obedecido a su instinto de querer estar junto a ella. Se puso a trazar dibujos en la tierra con una rama y murmuró: todavía no lo sé. Por lo pronto sé que es algo vinculado a la escena de la ventana. Usted ha sido la única persona que le ha dado importancia. María responde diciendo que no es crítico de artes. Castell se enfurece y grita: no me hable de esos cretinos. Y le explica que no cree en los críticos de arte, que no le comprenden, y que ella fue la única que le dio importancia a la escena de la ventana de su cuadro, y que por ello piensa como él. Capítulo 10. Quedaron en volver a verse pronto. A Castell le dio vergüenza decirle que deseaba verla al otro día, o que deseaba seguirla viendo todos los días, y que ella no debería separarse nunca de él. Esa misma noche la llamó por teléfono. Le respondió una mujer. Él pidió hablar con la señorita María Iribarren. Al responder María Iribarren, Castell le dijo que necesitaba verla, que desde que se separaron, él no dejaba de pensarla ni un segundo. Al no escuchar respuesta,
a su sinceridad, Castel preguntó: ¿por qué no contesta? Espera un momento, no puedo hablar, dijo ella. Parecía que estaba temblando. Castel insistía, preguntando: ¿por qué no podía hablar? María le decía que allá entraban y salían mucho la gente. Ahora cerré la puerta y nadie puede molestarme. Nuevamente Castel le dice que necesita verla y no puede dejar de pensar en ella. María no le responde, pero Juan Pablo seguía insistiéndole. ¿Qué pasa? ¿Por qué no habla? Luego de tanta insistencia, María responde: yo también no he hecho más que pensar y lo extraño. Tengo que cortar, viene gente, lo llamaré mañana. Capítulo 11. Castel pasó una noche agitada, no podía dibujar ni pintar. Salió a caminar y se dio cuenta que le pasaba algo muy extraño. Miraba con simpatía a todo el mundo, pues antes miraba con antipatía y hasta con asco a la gente, sobre todo a la gente amontonada. La gente o la humanidad le parecía detestable. Esa noche su desprecio por la humanidad estaba ausente. Capítulo 12. A la mañana siguiente, Castel llamó a la casa de María, a eso de las 10. La atendió la misma mujer del día anterior y le dijo que esa misma mañana María había salido al campo y le dejó una carta. A Castel le había hecho tanta ilusión la idea de volver a verla ese mismo día, que al enterarse de que María se había ido al campo, empezó a cuestionarse. ¿Acaso habría sido su culpa? ¿O quizás quería escapar de él? ¿O que no quería verlo? ¿Por qué no le avisó que se iría al campo? Así que decidió ir a su casa. Al llegar al 5.º piso, tocó el timbre, la vio un hombre y le hizo pasar a una sala llena de libros. Las paredes estaban cubiertas de estantes hasta el techo y había un montón de libros encima de la mesa hasta del sillón. De pronto tuvo la impresión de que alguien lo observaba. Al fijarse se dio cuenta que era ciego. El hombre ciego se acercó, le invitó a tomar asiento y se presentó. Soy Allende, marido de María. Sacó una carta de su bolsillo y le dijo: tome la carta, léala, aunque siendo de María no debe ser nada urgente. Castel ansiaba estar solo en la calle para pensar en todo. Abrió la carta y decía una sola frase: yo también pienso en usted. Castel se despidió, le dio la mano y salió corriendo. Capítulo 16-23. Castel reflexiona sobre Allende, el ciego. Le parece absurdo que un ciego pueda compartir la vida de una mujer como María. Sin embargo, empieza a construir teorías. Quizás ella lo cuida por compasión, o tal vez lo engaña sin que él pueda saberlo. Lo peor para Castel es no conocer la verdad. La incertidumbre es más dolorosa que cualquier posibilidad. Al mismo tiempo siente culpa por desear que Allende no exista. Se pregunta si la bondad de María le hace infiel por generosidad o su bondad es solo una máscara. Castel conoce a Allende, quien lo invita a su casa. María está presente, Allende es amable y respetuoso, lo que desconcierta a Castel. Mientras conversan, Castel observa todo lo relacionado con María.
cómo se mueve, cómo lo mira, cómo habla con su marido. Viendo porque Allende lo trata con cariño, como si fuera un amigo, sin sospechar que Castel está enamorado de su esposa. En esta visita, Castel intenta descifrar cualquier gesto que delata una traición entre María y otro hombre. Castel es presentado a Hunter, primo y supuesto protector de María. Este hombre también lo trata con cortesía, lo que despierta más sospechas en Castel. Empieza a pensar que todos los que rodean a María ocultan algo, quizás incluso una trama para engañar a Allende. Castel siente que María podría estar mintiendo a todos, manteniendo múltiples vidas paralelas. El capítulo muestra claramente que el proceso paranoico del protagonista, la red de las personas alrededor de María, en lugar de tranquilizarlo, lo lleva a imaginar conspiraciones. María le confiesa a Castel que sí siente afecto por él, pero insiste en mantener distancia porque no quiere hacer daño. Castel interpreta esta frase como una afirmación de que ella tiene otra relación y lo está engañando a él también. María llora y pide que no la presione. Castel, sin embargo, le exige la sinceridad absoluta y exclusividad emocional. Ella reacciona con tristeza, como aceptando que no podría cumplir sus expectativas. Castel siente que la ama desesperadamente, por su amor ya está destruido. Castel analiza su incapacidad para confiar en él. Siente que María es la única persona que ha penetrado su alma, pero eso le da miedo. Cree que el amor verdadero solo puede existir si elimina todos los secretos y por eso exige que María una transparencia imposible. Reflexiona sobre el sufrimiento que provoca el amor cuando se mezcla con celos. Reconoce que su obsesión lo está convirtiendo en alguien cruel, pero no puede detenerse. Que el amor, si sigue así, termina mal, aunque todavía no sabe cómo. Castel empieza a reflexionar acerca del tiempo que pasa sin ver a María. Cada día que ella no aparece, él siente que su vida pierde sentido. Cree que la ausencia de ella lo hiere más que cualquier traición posible. Empieza a odiar las cosas que no rodean, porque cada puede aliviar su ansiedad. Se pregunta si el amor es realmente un sentimiento o una enfermedad. Reconoce que debería alejarse, pero la idea de perderla le produce un dolor insoportable. El amor se convierte aquí en una independencia emocional extrema. María se distancia por unos días y Castel cae en una profunda paranoia. Está convencido que ella se encuentra con otro hombre o que inventa excusas para evadirlo. Decide ir a buscarla sin anunciarse y descubre que ha viajado a la estancia de los padres de Allende. Castel siente rabia e insoportable. Piensa que ella viaja para disfrutar de su libertad y quizá verse con alguien en secreto. El hecho de no poder confiarlo hace que la duda lo consuma más de una certeza dolorosa. Castel viaja a la estancia para encontrarla. El camino reflexiona sobre la obsesión que lo ha conducido hasta allí. Imagina escenas de traición entre María y otras personas.
e inventa diálogos que solo aumentan su tormento. Cuando llega una criada, lo atiende y lo invita a esperar. Castell se siente ridículo, como un intruso, pero también se siente valiente, como alguien que lucha por la verdad. La niña que lo atiende confirma que María está allí, intensificando su tensión. Capítulo 24 al 31. Castell reflexiona sobre su creciente obsesión por María y su frustración, viendo cómo a ella se le escapa a pesar de sus intentos de conexión. Se enfoca en la vanidad de su relación y la imposibilidad de una unión total, comparando su situación con la de otras que huyen de la soledad pero caen en la soberbia. Castell y María se encuentran en presencia de otros y María intenta mostrar una amistad superficial. Castell siente culpa y se rebaja ante ella, pero también percibe su control. María le pide ver las manchas en el puerto y él sospecha que es una excusa para evitar a Mimi, llevándola a su dormitorio y observa una mirada entre Mimi y Gunther. Estos capítulos profundizan en el viaje a la estancia de Allende, donde Castell se siente más cerca de María, pero también más frustrado. María abre sobre su pasado, pero Castell está ensimismado y no la escucha realmente, reforzando la incomunicación. La escena en el acantilado muestra la imposibilidad de comunicación y los deseos destructivos de Castell, quien imagina asesinarla para poseerla absolutamente. La tensión aumenta. Castell está cada vez más celoso y paranoico, obsesionado con la idea de que María no es solo suya. Intenta confrontarla sobre su relación con Gunther y los sospecha de amantes. María, agobiada, se niega a seguir a Castell a Buenos Aires, buscando un escape temporal, lo que desata la furia de Castell. Castell, consumido por los celos y la frustración, se precipita al desenlace. Llama a María y la confronta. Al no obtener la respuesta que desee, decide actuar. En un momento de ira y desatada, la lleva al sótano de la estancia y la asesina, creyendo que así logrará una posesión definitiva, una función absoluta que el amor no le dio. Tras el asesinato, Castell se entrega a la policía. En la cárcel escribe esta confesión, narrando los eventos con las esperanzas de que alguien, quizás un lector, pueda comprender sus motivos y el dolor de su existencia. Su autonomía, el asesino y el único que pudo entender a María, lamentando que ella fuera la única que le comprendió antes de morir. La novela El túnel de Ernesto Sábato es una obra maestra de la literatura argentina que explora temas de soledad y la condición humana. Ernesto Sábato, escritor argentino de renombre, nos presenta en El túnel una historia integrante y psicológica que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana. En El túnel, Sábato nos cuenta la historia de Juan Pablo Castell, un pintor obsesionado con una mujer misteriosa, María Iribarne, y su descenso a la locura. La soledad y la alienación son temas centrales en El túnel de Ernesto Sábato, una novela que nos hace cuestionar la conexión humana y la búsqueda de significado. Capítulo 32 al 39. Tras una fuerte discusión con María, Castell huye de su taller sumido en el autodesprecio y el alcohol. En un bar, establece una relación con una mujer rumana a la que lleva a su estudio. Durante el acto sexual, Castell observa en ella una expresión de placer que le resulta idéntica a una que ha visto en María. Esta asociación lo lleva a una conclusión devastadora para su psique. María es una prostituta que simula sus sentimientos para limpiar sus pensamientos. Se sumerge en una bañadera de agua fría, donde su mente construye una lógica maníaca que reinterpreta todo el pasado de María, su silencio, sus cambios de voz, su relación con su marido ciego Allende y su primo Gunther, como una red de mentira y engaños. Decidió confirmar su teoría
Castell visita a Lartigue, un amigo de Gunther, mediante una pregunta directa y brutal sobre la relación de María con Gunther. Castell interpreta las evasivas y la incomodidad de Lartigue como una confirmación absoluta de infidelidad. Lleno de una satisfacción feroz, llama a María y la obliga a citarse con él en la Recoleta. Mientras espera en el parque, Castell experimenta un breve momento de melancolía y duda, llegando a considerar perdonar a María y aceptar su amor sin condiciones para no quedarse solo. Sin embargo, María no llega a la cita. Ha huido a la estancia de Gunther. Castell llama a la casa de Allende y mediante engaños a la mucama descubre que María recibió una llamada de Gunther antes de partir. Este hecho constituye su última pizca de esperanza. María ha elegido a Gunther sobre él. En un estallido de furia destructiva, Castell regresa a su taller y destroza a cuchilladas su cuadro más importante, aquel de la mujer mirando a la playa, la escena de la ventana, simbolizando el fin de toda comunicación y esperanza. Pide prestado un auto de su amigo Mapelli y conduce a toda velocidad hacia la estancia de Gunther. Durante el trayecto, su mente oscila entre el desprecio y la frivolidad de María y una voluptuosidad oscura ante la idea de realizar algo concreto y Al llegar a la estancia, en medio de la noche, me quedé oculto en el jardín, protegiéndome tras los árboles, observando las luces de la casa como un cazador. Vi a Gunther y a María bajar a caminar por el parque. Los seguí en las sombras, masticando mi rabia al verlos juntos. Cuando finalmente regresaron y las luces de las plantas bajas se apagaron, vi que encendieron una sola luz en el piso de arriba, la habitación de María. Esperé un tiempo que me pareció eterno hasta que Gunther se retiró a su propio cuarto. Entonces trepé por la columna del porche, por el cuchillo de cocina escondido en el pecho. Entré a su habitación a través del balcón. María se incorporó en la cama, aterrada, preguntándome qué iba a hacer. Le dije que tenía que matarla porque lo había dejado solo. Ella me miró con una tristeza infinita, sin dejar que dijera una palabra más. La tomé del cabello y la clavé el cuchillo. Salí de la estancia en el auto de Mapelli y fui a la casa de Allende para controlar lo sucedido. Le grité que venía de la estancia, que María era amante de Gunther y que los había matado a los dos. Allende, en su desesperación, corrió por la habitación. Salí de allí y fui a la comisaría para entregarme. Desde la celda escribo esto: Allende se suicidó después. Los muros de este hospital psiquiátrico son los muros que siempre me rodean. María era la única que podía entender mi túnel, pero al matarla me aseguré de que mi soledad fuera de ahora en adelante absoluta.